Polonia, año 1241. El suelo tiembla. No es un terremoto, sino el trueno provocado por 1000 cascos blindados que golpean la tierra al unísono. Desde la perspectiva de un caballero teutónico, el mundo es una línea recta. Su lanza, de casi 4 metros de largo, apunta hacia adelante, un dedo de acero acusando al destino. Allá, en la distancia, una masa informe de jinetes ligeros. Parecen frágiles, un espejismo de hombres y caballos que está a punto de romperse ante el impacto. En el corazón del caballero no hay miedo, solo la certeza del acero y la fe. Él es la culminación de siglos de doctrina militar europea, un ariete viviente, forjado en oración y disciplina, diseñado para una sola cosa: aplastar. Cada hombre a su lado es un hermano, una pieza de un muro de acero imparable. Su carga es la voluntad de Dios, hecha movimiento. Pero al otro lado del campo, la guerra se percibe de forma muy distinta. Un general mongol, veterano de 1000 batallas desde las estepas de Asia hasta los bosques de Rusia, observa la avalancha que se le viene encima. Sus ojos no ven a los guerreros de Dios. No ven un ejército invencible. Ven una ecuación de física. Ven una masa incontrolable con una trayectoria predecible. Un torrente de energía que, si se canaliza correctamente, se ahogará en su propio ímpetu. Para el caballero, la fuerza del enemigo es un obstáculo a superar. Para el general mongol, la fuerza del enemigo es la principal variable de su plan. Es el arma que está a punto de usar en su contra. Para la Europa del siglo XIII, esta era la fuerza suprema en la tierra. La carga de caballería pesada, una avalancha de fe y acero diseñada para borrar naciones del mapa. Pero en las llanuras de Legnica, en 1241, esa avalancha encontró algo nuevo. No un muro más fuerte, sino una mente más afilada. Un depredador que no se oponía a la fuerza, sino que la redirigía con paciencia letal. Esta es la crónica de cómo el arma más poderosa de un continente se volvió completamente inútil en el transcurso de una sola tarde. La historia de un enfrentamiento que no fue una batalla, sino una disección. Si quieres descubrir cómo la inteligencia puede desmantelar la fuerza bruta, dale a me gusta a este video y suscríbete, porque estás a punto de entrar en la mente de los estrategas más temidos que el mundo haya conocido. Para entender la masacre de Legnica, primero debemos comprender a los combatientes. Y no eran simplemente 2 ejércitos, eran 2 mundos, 2 filosofías de la aniquilación forjadas en ambientes completamente opuestos. De un lado, el muro de acero de Europa. La caballería pesada no era solo una unidad militar, era el pilar sobre el que se sostenía toda la sociedad feudal. El caballero era la cúspide de la pirámide, un especialista en violencia cuyo único propósito en la vida era la guerra. Desde la infancia, su existencia era un prólogo para un único y glorioso momento: la carga. Aprendía a montar antes que a caminar bien. Su cuerpo se convertía en una extensión de su armadura y su voluntad en la punta de su lanza. El coste de equipar y mantener a un solo caballero y su caballo de guerra, el destrero, podía equivaler al de una pequeña aldea. Era el tanque de su época, caro, poderoso y psicológicamente devastador. Su doctrina era simple, directa y brutalmente efectiva contra casi cualquier enemigo que hubieran conocido. Formaban una línea, un muro de escudos, acero y fe, y al galope se convertían en un martillo de 1000 toneladas que pulverizaba las líneas de infantería y barría del campo a cualquier caballería más ligera. Para ellos, la batalla era un acto de fe y un duelo de honor. Cargar de frente, buscar al enemigo más fuerte y romperlo con fuerza bruta. Era la única forma de guerra que conocían, porque durante siglos había funcionado. Al frente de esta fuerza en Legnica se encontraba Enrique II el Piadoso, duque de Silesia.
un líder valiente, un cristiano devoto y un producto perfecto de su tiempo. Él confiaba en sus caballeros, en sus aliados teutónicos y bohemios. Confiaba en la fuerza de sus brazos y en la justicia de su causa. Era un hombre que personificaba la confianza de su civilización en su propia supremacía militar. Y esa confianza ciega sería su sentencia de muerte. Pero al otro lado del mundo conocido, una fuerza radicalmente diferente había sido perfeccionada en el yunque de las estepas. No era un muro, sino una tormenta, la máquina de guerra mongola. El guerrero mongol era lo opuesto a su contraparte europea. No estaba cargado con pesadas armaduras. Su protección era su agilidad. Su vida transcurría sobre la silla de montar. Se decía que un mongol podía comer, dormir y luchar durante días sin tocar el suelo. Su arma principal no era la lanza, sino el arco compuesto. Una obra maestra de ingeniería hecha de madera, cuerno y tendón, capaz de disparar flechas que perforaban armaduras a una distancia que un caballero europeo ni siquiera podía considerar para el combate. Pero el verdadero poder de los mongoles no residía en sus armas, sino en su software. Genghis Khan no solo había unido a las tribus, las había refundido en una máquina militar disciplinada y letal. Su ejército estaba organizado bajo un estricto sistema decimal. Escuadrones de 10 hombres, compañías de 100, regimientos de 1000. Un general podía maniobrar a 10.000 hombres con la precisión y la obediencia de sus propios dedos. El mérito, no el linaje, determinaba el ascenso. Generales legendarios como Subotai no eran príncipes, eran genios de la guerra. A cargo de la vanguardia que se adentró en Polonia estaban Orda Khan y Baidar, nietos del mismísimo Genghis Khan. Eran productos puros de este sistema. Para ellos, la guerra no era un duelo de honor, era una ciencia. Utilizaban el espionaje, la guerra psicológica y el terror como herramientas estándar. No buscaban una batalla gloriosa, sino la aniquilación total del enemigo con el mínimo riesgo para sus propias tropas. Eran depredadores pacientes que estudiaban a su presa, identificaban sus debilidades y la atraían a una trampa mortal. Así, en las llanuras de Polonia, estas dos filosofías estaban a punto de colisionar. De un lado, el honor individual y la fe en Dios, encarnados en una carga masiva y directa. Del otro, la disciplina colectiva y la fe en la estrategia, expresadas a través de la paciencia, el engaño y la maniobra. La pregunta que flotaba en el aire de aquella mañana de abril era devastadora en su simplicidad. ¿Qué pesa más en la balanza cuando el destino de las naciones está en juego? ¿Era esta una batalla entre ejércitos o entre dos formas completamente diferentes de entender la guerra? La batalla de Legnica no ocurrió en el vacío. Fue la culminación de una de las invasiones más rápidas y aterradoras de la historia. Apenas 4 años antes, en 1237, la Horda de Oro, el ala occidental del Imperio Mongol, bajo el mando del legendario general Subotai y de Batu Khan, nieto de Genghis, había cruzado el río Volga. Su objetivo, la subyugación de Europa. Lo que siguió fue un cataclismo. Los principados de la Rus de Kiev, desunidos y arrogantes, cayeron uno tras otro. Riazán fue borrada del mapa. Moscú, en aquel entonces una ciudad menor, fue reducida a cenizas. La gran ciudad de Kiev, el centro de la cristiandad ortodoxa oriental, fue asediada y destruida en 1240. Los relatos de los supervivientes que llegaron a Europa occidental hablaban de un ejército surgido del infierno, un pueblo que vivía a caballo, que oscurecía el sol con sus flechas y que no mostraba piedad alguna. Mataban a civiles, quemaban ciudades y no dejaban nada a su paso salvo ruinas y terror. Este avance no era un saqueo desorganizado, era una campaña metódica. Subotai, el cerebro de la operación,
dividió su ejército en múltiples columnas. Mientras él y Batu se dirigían al corazón de Hungría, enviaron un destacamento de 2 túmens, unos 20.000 hombres, bajo el mando de Baydar y Orda Khan hacia el norte, con un objetivo específico y letal: Polonia. La misión de esta fuerza no era conquistar Polonia, sino actuar como un cebo y una fuerza de distracción. Tenían que sembrar el caos, atraer a los ejércitos polacos y a sus aliados y destruirlos, evitando así que pudieran acudir en ayuda del rey de Hungría. Era un movimiento de ajedrez a escala continental, y los polacos estaban a punto de caer de lleno en la trampa. La noticia de la invasión mongola sembró el pánico, pero también forjó una unidad desesperada. Enrique II, el Piadoso, duque de Silesia, se convirtió en el punto de encuentro de la resistencia. Respondió al llamado del deber cristiano y feudal. Sabía que no podía enfrentarse solo a la horda. Envió mensajeros a todos sus vecinos pidiendo ayuda para defender a la cristiandad de la amenaza pagana. Poco a poco, un ejército se reunió en Legnica. No era solo una fuerza polaca, a sus filas se unieron los orgullosos y disciplinados caballeros teutónicos, la élite de los monjes guerreros. Llegaron mineros alemanes convertidos en infantería, mercenarios y voluntarios de toda la región, y un contingente enviado por el rey Wenceslao I de Bohemia, que marchaba a toda prisa para unirse a ellos. Formaron una coalición desesperada, un ejército de quizás 20 o 25.000 hombres. Estaban superados en número, pero confiaban en su superioridad cualitativa. Confiaban en el poder de su caballería pesada para romper las líneas de los jinetes de la estepa. No se veían a sí mismos como defensores desesperados, se veían como los salvadores de Europa. La inteligencia militar europea era rudimentaria. Sus exploradores informaron de la presencia de una fuerza mongola, pero la subestimaron brutalmente. Veían solo la vanguardia, los jinetes ligeros que los mongoles usaban como pantalla. No tenían idea de la profundidad de sus filas, ni de la letal caballería pesada que mantenían en reserva, ni, lo más importante, de la sofisticación de sus intenciones. Creyeron que se enfrentarían a una horda de bárbaros salvajes en una batalla campal. No podían estar más equivocados, y así los 2 mundos marcharon uno hacia el otro. La coalición cristiana avanzaba con la pesada certeza de su poderío, lista para una gloriosa carga que decidiría el destino del día en un solo y atronador choque. Los mongoles, por su parte, se movían con la fluidez de un depredador. No buscaban un choque, sino una oportunidad. Los generales mongoles observaron el avance de Enrique, vieron su confianza, su formación, su dependencia de la carga, y prepararon el escenario. No iban a enfrentarse a él donde era fuerte, iban a invitarlo a un terreno donde su mayor fortaleza se convertiría en su debilidad fatal. El ejército europeo se preparaba para dar una batalla. Los mongoles, en cambio, se preparaban para dirigir una cacería, y el duque Enrique, en su piedad y su honor, era la presa perfecta. 9 de abril de 1241. El aire en Legnica era gélido, cargado con la tensión de 2 mundos a punto de chocar. Enrique II observó al enemigo. Parecían pocos, desorganizados, una simple pantalla de escaramuzadores. La confianza recorrió las filas europeas. La victoria parecía no solo posible, sino inevitable. Y entonces comenzó la obra maestra de la decepción mongola. La batalla no empezó con una carga atronadora, sino con un juego mortal. Una pequeña vanguardia de arqueros a caballo mongoles avanzó. Galoparon en arcos amplios, disparando nubes de flechas sobre la infantería de Enrique. Eran una molestia, un aguijón diseñado para irritar y provocar. La infantería polaca, impaciente,
avanzó para hacerles frente, pero los mongoles simplemente retrocedían, manteniéndose siempre fuera del alcance, disparando sin cesar. El duque Enrique, viendo que sus hombres eran desgastados sin poder responder, dio la orden que los mongoles estaban esperando. Ordenó la carga a su caballería. El suelo tembló. Primero, la caballería silesiana, seguida por los imponentes caballeros teutónicos, iniciaron el galope. Era la imagen que había aterrorizado a los enemigos de Europa durante generaciones. Un muro de lanzas, acero y furia, avanzando a una velocidad imparable. Y los mongoles, como estaba previsto en el guión, hicieron lo que mejor sabían hacer para alimentar el ego de su oponente. Huyeron. Esta no era una retirada caótica. Era la táctica más legendaria y perfeccionada del arsenal mongol, la retirada fingida. Ejecutada con una disciplina sobrehumana, era una trampa psicológica mortal. Los jinetes mongoles galopaban a toda velocidad, atrayendo a la pesada y menos maniobrable caballería europea cada vez más lejos de la protección de su propia infantería. Los caballeros, cegados por la aparente cobardía del enemigo y la promesa de una gloria fácil, cayeron en la trampa sin dudarlo. Rompieron su cohesión, cada noble ansioso por ser el primero en alcanzar a los fugitivos. Estiraron sus líneas, perdiendo la fuerza de su formación compacta. Estaban siendo conducidos como un rebaño al matadero. Y cuando la caballería europea había sido alejada lo suficiente, los mongoles ejecutaron la segunda fase de su plan. De repente, del campo de batalla comenzaron a elevarse densas columnas de humo. Los mongoles habían prendido fuego a la maleza seca o utilizado algún tipo de artefacto de humo, creando una espesa cortina que envolvió el campo. La comunicación entre las diferentes unidades del ejército de Enrique se cortó al instante. La infantería no podía ver a su caballería. Los caballeros no podían ver a sus flancos. El caos comenzó a extenderse como un veneno. La carga gloriosa se había convertido en una carrera a ciegas dentro de una nube asfixiante. Fue entonces cuando la huida cesó. El sonido de los tambores de guerra mongoles retumbó a través de la niebla, una sentencia de muerte. La retirada había terminado. Los jinetes ligeros que habían actuado como cebo se dividieron hacia los lados, y de la bruma emergieron las alas principales del ejército mongol, que habían permanecido ocultas. Arqueros a caballo, frescos y listos para la matanza, envolvieron a los desorganizados y exhaustos caballeros europeos por ambos flancos. Detrás de ellos, cerrando la última vía de escape, apareció la caballería pesada mongola, lanceros acorazados que formaron un yunque impenetrable. La trampa se había cerrado. Lo que siguió no fue una batalla, fue un exterminio científico. Los caballeros europeos, con sus pesadas armaduras, eran lentos, torpes e incapaces de maniobrar en el caos. Estaban completamente rodeados. Los arqueros mongoles iniciaron su caracol, una táctica en la que galopaban en un círculo continuo alrededor de la formación enemiga, garantizando una lluvia de flechas incesante y sin piedad desde todas las direcciones. Cada arquero llevaba múltiples carcajes, asegurando un suministro constante de muerte. En ese momento, la fuerza del caballero se convirtió en su prisión. Su armadura, diseñada para detener espadas y lanzas en un choque frontal, era inútil contra una tormenta de flechas que llegaban desde todos los ángulos. Su poderoso caballo de guerra, ahora un blanco enorme y lento, se desplomó bajo una lluvia de proyectiles. A pie, el caballero era una estatua de metal, apenas capaz de moverse, fácilmente derribado y aniquilado. Su entrenamiento, su valor, su fe, todo se desvaneció en una masacre anónima y despersonalizada. No luchaba contra hombres, luchaba contra una tormenta de acero y madera que no podía ver ni tocar.
La gloriosa carga de caballería había sido diseccionada y aniquilada, pieza por pieza, en un campo de exterminio perfectamente diseñado. Cuando el último grito se apagó en Legnica, el campo de batalla ofrecía un testimonio mudo de la aniquilación. El ejército de la coalición cristiana había dejado de existir. La infantería, abandonada y cegada por el humo, fue rodeada y masacrada sin piedad. La caballería, el orgullo de la cristiandad, yacía muerta en la trampa donde su propia arrogancia la había conducido. Enrique II, el Piadoso, el duque que había liderado la carga, intentó huir con una pequeña escolta, pero fue alcanzado y capturado. Los mongoles lo decapitaron y exhibieron su cabeza en una lanza para desmoralizar a los defensores de la ciudad de Legnica. La victoria no fue suficiente para ellos. Era necesario impartir una lección de terror absoluto. Para contar el número de sus víctimas y enviar un mensaje inequívoco al resto de Europa, los vencedores llevaron a cabo un ritual espantoso. Cortaron la oreja derecha de cada soldado caído. La leyenda cuenta que llenaron 9 sacos enormes con ellas. Legnica no fue solo una victoria militar, fue un acto de terrorismo psicológico a una escala épica, diseñado para quebrar la voluntad de resistencia de cualquiera que se atreviera a oponérseles. Con el principal ejército de la región destruido, el camino hacia el corazón de una Europa desprotegida estaba completamente abierto. El pánico se apoderó de las cortes reales desde Praga hasta París. Parecía que nada podía detener a la Horda de Oro. Y entonces ocurrió algo inexplicable. Tras saquear la región, la fuerza mongola que había logrado una de las victorias más decisivas de la historia, simplemente dio media vuelta y se marchó hacia el este. Desaparecieron tan rápido como habían llegado. Durante siglos, los cronistas europeos atribuyeron esta retirada a un milagro divino. La mano de Dios, decían, había salvado a la cristiandad en su hora más oscura. Pero la verdad era mucho más pragmática y residía a miles de kilómetros de distancia en la capital mongola de Karakorum. A finales de 1241, llegó a oídos de los generales en Europa la noticia que detuvo la conquista en seco. El gran Khan Ogedei, hijo y sucesor de Genghis Khan, había muerto. Según la Yasa, la ley sagrada de los mongoles, tras la muerte del gran Khan, todos los príncipes de la línea de sangre de Genghis debían regresar a la capital para participar en el Kurultai, la asamblea para elegir a un sucesor. Era una obligación ineludible. Baidar, Horda Khan y el propio Batu Khan, comandante supremo de la Horda de Oro, eran príncipes de sangre real. Su presencia era requerida. La disciplina y la estructura política del imperio, la misma que los hacía tan letales en la batalla, fue lo que les obligó a abandonar el premio final. Así, Europa no fue salvada por sus impenetrables castillos ni por la valentía de sus caballeros. Fue salvada por una crisis de sucesión interna en el seno del imperio más grande que el mundo jamás había visto. La civilización occidental colgó de un hilo, y ese hilo fue cortado no por una espada, sino por la muerte de un hombre en el corazón de Asia. Y aquí yace la ironía más profunda de todas. La disciplina férrea que permitió a los mongoles ejecutar tácticas tan complejas como la retirada fingida, fue la misma disciplina que les ordenó abandonar una Europa que estaba a su merced. ¿Se imaginan por un momento que la noticia no hubiera llegado? Que Ogedei hubiera vivido un año más. Con la principal fuerza militar de la región aniquilada, ¿qué habría impedido a la Horda de Oro llegar a las playas del Atlántico? La historia, a menudo, gira en torno a estos momentos fortuitos, y en 1241, el futuro de Occidente fue decidido por la obediencia de sus conquistadores. La batalla de Legnica fue mucho más que la derrota de un ejército. Fue la derrota devastadora de una idea. La idea de que la fuerza bruta por sí sola garantiza la victoria.
Aunque la caballería pesada continuaría siendo una fuerza dominante en los campos de batalla europeos durante casi 2 siglos más, Legnica expuso brutalmente su talón de Aquiles. Quedó demostrado que la masa, la armadura y el coraje eran vulnerables a la velocidad, la táctica y la disciplina. Fue una de las lecciones más claras de la historia militar. Un ejército que piensa siempre vencerá a un ejército que solo embiste. El impacto duradero de esta batalla no se mide en territorios conquistados, pues los mongoles se retiraron, sino en la memoria y en la doctrina. Los estrategas militares de toda Europa, aunque lentamente, comenzaron a asimilar las lecciones. La necesidad de unidades más flexibles, la importancia de las armas de proyectiles y, sobre todo, el reconocimiento de que la adaptabilidad es la clave para la supervivencia en el campo de batalla. Los mongoles no jugaron según las reglas de la guerra europea. Obligaron a los europeos a jugar según las suyas, y el resultado fue una aniquilación. Y las lecciones de Legnica trascienden la historia medieval. Son eternas. La estrategia mongola se basa en principios que cualquier líder, ya sea en el campo de batalla o en una sala de juntas, puede aplicar. Conocer a tu oponente, entender su psicología, sus fortalezas y, especialmente, cómo convertir esas fortalezas en debilidades. Los mongoles sabían que el orgullo del caballero europeo le obligaría a cargar y construyeron toda su estrategia en torno a esa certeza. No luches la batalla que tu enemigo quiere luchar. Crea el campo de batalla donde tus ventajas sean decisivas. Utiliza la información, el engaño y la velocidad para desequilibrar a un adversario más grande y poderoso. La paciencia de un depredador es más letal que la furia de una bestia acorralada. Estos no son solo aforismos de un manual de guerra antiguo. Son verdades fundamentales sobre la naturaleza del conflicto y la estrategia. Al final, la historia de Legnica nos recuerda que el verdadero campo de batalla no es la tierra bajo nuestros pies. Es el espacio que hay entre las orejas de nuestro oponente. Los mongoles no conquistaron con un acero superior, sino con una mente superior. Diseccionaron a su enemigo antes de que la primera flecha fuera disparada, transformando un ejército orgulloso en un rebaño desorientado, listo para el sacrificio. Esta crónica no es solo sobre el pasado, es una lección sobre el poder de la inteligencia estratégica, un recordatorio de que las mayores victorias no se ganan con fuerza, sino con la mente. Si te fascina el arte de la estrategia y las mentes que cambiaron el curso de la historia, suscríbete a los documentales y activa las notificaciones. Porque la historia de Legnica es solo una de las muchas batallas que demuestran que la mente es el arma definitiva. Y en nuestro próximo video exploraremos la genialidad de otro estratega legendario. Haz clic aquí y continúa explorando las mentes de los mayores generales que jamás han existido.